En este domingo 12º vemos a Jesucristo nuestro Señor respondiéndole una consulta a un doctor de la ley, a un perito, a una persona que había dedicado gran parte de su vida a estudiar e interpretar las Sagradas Escrituras. La pregunta de esta persona se resumía en lo siguiente: ¿qué tenía que hacer para salvarse? ¿Qué deberes tenía que realizar o qué acciones para alcanzar lo que es tan deseado por todos nosotros, lo que cada persona en este mundo, cuando reflexiona atentamente sobre su destino en la otra vida, pues se pregunta: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Una pregunta trascendental. Y nuestro Señor le responde con una parábola, la parábola de aquel buen samaritano, que con la gracia de Dios y la Santísima Virgen vamos nosotros a analizar para poder dar respuesta a esta pregunta tan importante: ¿qué tenemos que hacer nosotros para salvarnos? Aquel fariseo le dice a nuestro Señor: tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En estas dos cosas se resume todo. La primera de esas dos cosas es amar a Dios. Tenemos que amar a Dios para salvarnos. Y en la parábola que nuestro Señor le explica a ese doctor de la ley, pues viene mencionado esto al principio, porque dice: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Los judíos estaban obligados a una vez al año a subir a Jerusalén, a ir a Jerusalén a cumplir con sus deberes religiosos. Entonces ahí tenemos nosotros representado el amor a Dios en el cumplimiento de nuestros deberes religiosos. Estamos nosotros obligados a amar a Dios cumpliendo su voluntad. Esa voluntad de Dios que está manifestada por medio de la oración, porque Dios nuestro Señor ha querido que el ser humano esté dependiente de Él por medio de la oración, de tal manera que no haya una sola persona que no necesite algo en este mundo. Y de esta manera le mostramos a Dios nuestra dependencia, nuestra sumisión. Por lo tanto, el primer deber es la oración. El segundo deber para con Dios es el respeto de su santo nombre, tal como lo ha puesto en uno de los mandamientos. Y el tercero, el cumplimiento de su culto, el cumplimiento con todos los deberes religiosos para con Dios nuestro Señor. Cosas que parecen muy fáciles a simple vista, que podemos nosotros decir, pues fácilmente podemos mostrar nuestro amor a Dios porque yo no ofendo el nombre de Dios, no juro en nombre de Dios, no blasfemo, trato de asistir a misa, trato de rezar, a lo menos pues me persino antes de acostarme o en la mañana. Sin embargo, ¿no vemos nosotros cuán a menudo se nos olvida en el transcurso del día pues la presencia de Dios nuestro Señor? ¿Cuán a menudo se nos olvida el poder dirigir alguna oración pues más cálida, más profunda a Dios nuestro Señor? Y lo dejamos incluso en los templos olvidado a nuestro Señor, en el Santísimo Sacramento, sin visita, sin adoración. ¿Cuán frecuente es eso, que dejemos a nuestro Señor abandonado? Que no pensemos en Dios nuestro Señor en el transcurso de la semana. O hacemos un recuerdo muy vago de Dios nuestro Señor. Que si nosotros recibiéramos visitas en nuestras casas, pues sería una forma de correrlos, pues solamente saludarlos y marcharnos a hacer nuestros deberes sin siquiera prestarle un poco de atención a las personas que están viviendo en nuestras casas. Ni siquiera un poco de atención en todo el día, y a veces en todo el día ni una sola palabra dirigirles. Así pasa con Dios nuestro Señor también. Es como esa visita que está en nuestro corazón, esa visita que está junto a nosotros y que
Substancialmente está presente en el Santísimo Sacramento, en todos los altares. Por lo tanto, pues cuando nosotros no hacemos ese recuerdo de la presencia de Dios nuestro Señor, no estamos manifestando nosotros pues un grande amor a lo menos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué vemos en la sociedad actualmente? Pues vemos que pues están olvidados los templos. Incluso ahora ha sido puesto como no esencial la celebración de la Santa Misa. Y así vemos todas las situaciones, todas las precauciones que se tienen que tomar para poder celebrar la Santa Misa. Vemos que se multiplica en el mundo el vicio execrable de la blasfemia y se va apagando el amor de Dios. Se va apagando el amor de Dios precisamente por la falta de ese recuerdo amoroso de la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro trabajo, en la oficina, en la casa, en todas partes, ese recuerdo amoroso, cálido de la presencia de Dios nuestro Señor, en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras obras. Que la imagen del Sagrado Corazón, que la imagen de nuestro Señor crucificado, no solamente es un adorno en nuestras casas, sino un recuerdo de la presencia de nuestro Señor. Un recuerdo que nos debe a nosotros de actualizarnos, que debe de nosotros de hacer presente otra vez esa presencia de Dios en nuestras vidas. Para eso nos sirven esas imágenes, acordarnos que Dios está ahí. Pero bueno, pareciera que la primera parte pues es fácil en cierto modo, pero continúa aquel doctor de la ley a preguntar a nuestro Señor, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Le dice, ¿quién es mi prójimo? Entonces nuestro Señor sigue con aquella parábola. Una persona cae en manos de los ladrones cuando bajaba de Jerusalén a Jericó y es dejada malherida, dejada en el suelo, malherida, después despojada de todos sus bienes. ¿Qué significa esto en esta parábola? Que no es suficiente el pensar que decir yo cumplo con los deberes religiosos, yo asisto a misa, yo rezo algo en el día, pero no tengo caridad con el prójimo, no tengo absolutamente nada de amor, no manifiesto la caridad con el prójimo con los que tengo a la posibilidad de hacerlo, con los que tengo cerca de mí. Por lo tanto, no es suficiente para salvarse, porque aquella persona se cree pues había cumplido sus deberes religiosos en Jerusalén y cuando ya regresaba a Jericó es donde es asaltado por aquellos ladrones. Así puede asaltarnos también aquel ladrón de nuestras almas, que es el demonio, y hacernos caer en pecado a pesar de que hemos cumplido con nuestros deberes religiosos, pero no hemos cumplido con el deber de caridad hacia el prójimo. Por lo tanto, es un deber muy importante también que tenemos nosotros que valorar. El relato dice que estando aquella persona herida, pasó un sacerdote de la antigua ley, y lo vio a lo lejos y se fue de largo. Después de eso pasó un levita, y aquel levita sí se acercó, observó a aquella persona herida, pero también se fue de largo. Si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué sucedió? ¿Por qué lo dejaron ahí herido a aquella persona? ¿Por qué no tuvieron la caridad de poderlo atender a aquella persona? Pues nosotros, o nos hubieran respondido esas personas que, bueno, a lo mejor él tenía culpa de haberse peleado, o él andaba tomado y le pasó eso. Hubieran puesto algún pretexto, hubieran dicho alguna excusa, y en realidad fue el egoísmo lo que hizo que aquellas personas dejaran abandonado a aquel herido grave que tenía necesidad de su ayuda. Fue el egoísmo. Claro que el egoísmo siempre se va a encubrir en ciertas excusas razonables, en cierta prudencia, de decir, pues es que él se lo buscó, es que
pues ahorita ando muy apurado, no tengo tiempo para esto, etcétera. Sin embargo, un samaritano, una persona que era tenida como pues pecadora, una persona que era tenida como pues que estaba muy alejada del culto al verdadero Dios, porque los samaritanos pues mezclaban el judaísmo con cierto paganismo, que habían sido llevados pues de Babilonia para allá, cuando fueron los judíos pues exiliados. Pues ese samaritano, ese samaritano que a lo mejor era el que más podía decir, yo no tengo aquí ninguna necesidad de pararme porque es un judío, ¿cómo lo voy a atender? Ese samaritano fue el único que se compadeció de aquella persona. Se compadeció y no solamente quedó en compasión, porque viendo la necesidad de aquella persona, por ejemplo el levita, a lo mejor sintió compasión, pero lo dejó ahí tirado. El único que tuvo alguna acción para ayudar a la otra persona fue el samaritano. Fue aquella persona que realmente tuvo caridad con aquella persona necesitada. No es suficiente que nosotros nos compadezcamos de las necesidades ajenas. No es suficiente que nosotros nos cause pena, nos cause dolor, el ver a un familiar enfermo, el ver a una persona pues en pobreza, el ver a una persona en una urgencia, en una necesidad, sino que si está en nuestra posibilidad, tenemos que ayudar. Si está en nuestra posibilidad, tenemos que consolar. Tenemos nosotros que incluso reprender o llamar la atención al que está errando, que está dirigiéndose pues a su condenación eterna. A aquella persona que tiene necesidad de alguna de las obras de misericordia, ya sea corporales o ya sea espirituales. ¿Qué hizo aquel samaritano? Pues se detiene, venda sus heridas, lo sube a su burrito y lo lleva a una venta. Esa es la parte más heroica, más hermosa de la caridad, el servicio personal que nosotros hagamos a los demás. Recordemos que nuestro Señor en una de sus parábolas nos dice, a los que se condenan les dice, apartaos de mí, malditos al fuego eterno del infierno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me cubriste, etcétera. Señor, le preguntan ellos, ¿cuándo te vimos así, hambriento, sediento, desnudo, etcétera? Y él le dice, cuando no lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos. Entonces la caridad es un precepto, es una obligación, la caridad con el prójimo. Qué hermosos son los ejemplos de los santos con respecto a la caridad, muy hermosos. Por ejemplo, una Santa Isabel de Aragón, que es sorprendida por su esposo, que tomaba de la despensa panes para llevarlos a los pobres. Y pensando el esposo que, pues, ¿qué trae esta? ¿Por qué está tan escondida? ¿Me estará engañando o qué? Entonces cuando la descubre y le dice, muéstrame qué traes, pues ella trae los panes que los daba a los pobres. Y entonces el esposo se convierte y queda muy edificado. Aquel rey San Wenceslao de Bohemia, que él mismo atendía a los pobres de su reino en sus necesidades, él mismo cargaba la leña, él mismo la prendía, los curaba, visitaba a los que estaban en las cárceles. Un San Juan de Dios, un San Juan de Dios que tenía la costumbre de llevar en sus hombros a los enfermos hasta al hospital que había fundado, y que el mismo demonio para probarlo se había aparecido como un enfermo, pero de una forma monstruosa, y él mismo lo tomó en sus brazos y lo llevaba al hospital cuando desaparece el demonio, pues enojado de tanta caridad, de tanta bondad de aquel hombre. Son muchos los ejemplos de los santos, y los santos siempre han practicado la caridad, siempre han visto en el prójimo a nuestro Señor Jesucristo, en los enfermos a Jesucristo sufriente,
Siempre han visto los santos todas las necesidades humanas, no solamente como humanas, no como simples filántropos, sino que los han visto como haciéndole un servicio a Dios nuestro Señor. Seguramente hacemos nosotros muchas obras de caridad sin darnos cuenta. Seguramente nosotros hacemos muchas obras tal vez por las otras personas o por alguna buena causa, pero tenemos que añadirle siempre el amor de Dios nuestro Señor. Hay que hacerlo por amor de Dios. La diferencia entre el que hace una obra de caridad con un prójimo que agrada a Dios de tal manera que merece un premio en el cielo, como dice nuestro Señor, que un simple vaso de agua dado al prójimo por amor de Dios merece una recompensa eterna, es la intención que tiene la persona. Porque puede uno hacer las obras por quedar bien, puede uno hacer las obras porque quiere ser alabado de los hombres, puede uno hacer las obras simplemente por lástima, pero hay que elevar la intención por amor de Dios nuestro Señor. Entonces nuestras obras se convierten en oro finísimo, con el cual agradamos a Dios nuestro Señor. ¿Y qué hizo por último este hombre, este samaritano? Pues lo lleva en su burrito y lo deja en una venta y da 2 denarios al ventero para que lo cuide. Es decir, que la caridad muchas veces tiene incomodidades propias. Muchas veces para practicar la caridad con una persona nos va a costar a nosotros. A lo mejor la caridad simplemente está en tenerle amabilidad a un hermano, a una hermana que tiene un carácter difícil. A lo mejor ya estoy practicando la caridad con eso. Que en vez de quedar resentido, en vez de estar pensando, pues, qué mal carácter tiene, qué mala persona es, o esto, el otro, pensar bien de esa persona y hacerle servicios. Ya estamos practicando la caridad con el prójimo. Ya estamos nosotros haciendo algo bueno, que incluye un vencimiento propio del orgullo, de tratar de hacer hablarle bien cuando me está hablando mal, de tratar de ser amable cuando la otra persona está siendo odiosa o está haciendo, pues, falta de tacto o imprudente cuando me está tratando. Si tengo un familiar, un amigo, un conocido que está batallando con la pobreza y yo tengo pues varias pues cosas que están de más, pues puedo ayudarle con eso. Si Dios nuestro Señor ha puesto en mis manos eso que está de más, pues no lo ha puesto solamente para mi disfrute. Muchas veces lo ha puesto Dios nuestro Señor atendiendo que yo voy a tener cierta relación con alguna persona que tiene necesidad. Esa es la realidad de la providencia divina. Que unos buscan enriquecerse porque ese es el ideal de la felicidad en el mundo para ellos. Y no saben que toda la responsabilidad que conllevan la riqueza. No saben toda el deber que van a tener con tantas riquezas en sus manos. Que por eso San Pablo decía que era mejor la condición de tener lo suficiente y nada más. Por eso San Pablo lo decía así, porque más riquezas es más responsabilidad para una persona. En la actualidad tenemos nosotros muchas formas, gracias a Dios, de practicar la caridad, muchas maneras. Tenemos nosotros que buscar cuál es la forma, cuál es el medio en el cual podemos nosotros hacer el bien al prójimo por amor de Dios. En esta sociedad que se está haciendo cada vez más fría y cruel, se está haciendo cruel nuestra sociedad, se está haciendo fría, indiferente para con las necesidades, egoísta. Esa es la forma en que se está haciendo la sociedad. Es la forma que se nos presenta a nosotros ahora como la forma ideal de vivir. Y no es la forma correcta, no es la forma en que nuestro Señor nos ha mostrado. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, nos ha dicho nuestro Señor. Y esa es la forma en la cual tenemos nosotros pues que vivir, en la forma que tenemos nosotros que obrar en este mundo.
sigamos adelante con los buenos propósitos que Dios nos ha inspirado, con las buenas obras que hemos realizado y tratemos de aumentarlas, tratemos de amar más al prójimo, servir mejor a Dios nuestro Señor, que con eso es seguro que alcanzamos nuestra salvación eterna. Esas dos cosas, servir a Dios y servir al prójimo. Hay ejemplos de los santos, pero uno que sorprende muchísimo es la caridad que tuvo San Juan Gualberto, un acto de caridad difícilmente visto en este mundo. Juan Gualberto era un noble que su hermano había sido asesinado a sangre fría por un hombre de su ciudad. Al encontrar al asesino de su hermano, Juan Gualberto, con varios hombres que llevaba, se disponía a vengar el asesinato de su hermano. Y ya teniéndolo rodeado, y a pesar de ser Viernes Santo ese día, pues él se disponía a cometer pues aquel crimen de vengar a su hermano. Y el asesino, movido a arrepentimiento, con los brazos en cruz y de rodillas, le dice: Juan, por amor a Jesús crucificado, que en este día murió para redimirnos, perdóname la vida. Se da una lucha interior en Juan que termina con el perdón generoso de aquella persona. La levanta, la abraza y juntos se van a una capilla a rezar. Y ellos dos fueron los fundadores de una orden religiosa. De esa manera Dios nuestro Señor, pues, quiso mostrarnos un ejemplo de caridad rarísimo en este mundo. Perdonar al mismo asesino de un hermano. Solamente los santos. Sin embargo, nos muestra a nosotros que las pequeñas diferencias, las pequeñas dificultades que tenemos nosotros con las personas cercanas, pues a lo menos que nos sirva a nosotros para tener más caridad. Con las necesidades que veamos nosotros con el prójimo, a lo menos tomemos un poco de incomodidad para atenderlas. Que eso ahí no tenemos excusa. Pidámosle pues a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen que nos den la gracia para que podamos nosotros practicar esta virtud de la caridad, que con la gracia y ayuda de Dios nuestro Señor pues avanzaremos en ese camino para responder a esa pregunta: ¿qué tenemos que hacer para nuestra salvación eterna? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.